Desde un streamer paralizado que accidentalmente reveló su enorme mentira, hasta una mujer que se enriqueció fingiendo cáncer para manipular a su novio. Descubramos a personas que fingieron estar enfermas por dinero. Este estafador, Cillian OP, dejó a miles de personas asombradas cuando fue expuesto de la forma más humillante. Cillian transmitía videojuegos regularmente en Twitch y era conocido por estar en silla de ruedas, paralizado de cintura hacia abajo. Los espectadores le creyeron sobre su discapacidad y, claro, ¿por qué no? Pues bien, para 2013 Cillian ya ganaba mucho dinero con donaciones de espectadores, recaudando aproximadamente $20,000 antes de que ocurriera el incidente. De ese dinero supuestamente gastó $2,000 en una silla de ruedas y $5,000 para mudarse cerca de su novia. Sin embargo, su historia empezó a no tener sentido. Ese año un hacker intentó exponer a Cillian publicando actualizaciones falsas en su cuenta de Facebook. Se hicieron publicaciones que insinuaban que Cillian podía caminar, con una actualización de estado que decía: "No te enfades, Cillian. Aléjate de la computadora un minuto". Aunque no se presentaron pruebas contundentes, el público empezó a sospechar. ¿Por qué alguien afirmaría que Cillian mentía? Pues las dudas se confirmaron durante una transmisión monumental, cuando dejó la cámara grabando más tiempo del previsto. Prepárate, estás a punto de ver a Cillian cometer uno de los errores más tontos de la historia de internet. Oh my god. Sí, lo estás viendo bien. Cillian simplemente se levantó de su silla de ruedas y se fue, completamente sin ayuda. La respuesta atónita de su novia fue: "Dios mío". Y el instante en que, preso del pánico, intenta disimularlo, lo dice todo. Las consecuencias de este error: a pesar de afirmar que se había caído, las cuentas de Twitch de Cillian y su novia fueron baneadas. Pero esta no fue la última aparición de Cillian. Años después del escándalo, creó un nuevo canal de streaming llamado It's Bluish, y al poco tiempo Cillian empezó a hablar abiertamente sobre su anterior engaño. En una entrevista en 2020, Cillian reveló que había sufrido un accidente de auto que le había causado dificultades para caminar, lo cual demostró mostrando fotos suyas en silla de ruedas antes de empezar su carrera como streamer. Sin embargo, confesó no haberles dicho a sus espectadores que en realidad estaba en recuperación y que no tenía una parálisis permanente. Considerando que esta omisión de detalles le estaba haciendo ganar mucho dinero, es fácil entender por qué seguía haciéndolo. Aunque expresó su arrepentimiento por deshonestidad, no fue suficiente para evitar que Twitch volviera a banear su nueva cuenta, ya que las personas baneadas no pueden empezar de nuevo con un nuevo alias. Desde entonces ha estado alejado del ojo público, probablemente para bien. Advertencia amigos, este próximo es realmente el peor. Madison Russo de Iowa era solo una estudiante universitaria cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas, o eso decía ella. Y no era la única enfermedad grave de Madison, convenció a sus cada vez más numerosos seguidores en línea. Su página de recaudación de fondos surgió alrededor de 2022, donde también afirmaba estar recaudando fondos para el tratamiento de su leucemia y un tumor del tamaño de un balón de fútbol americano que le rodeaba la columna vertebral, lo que según ella le había dado una probabilidad de supervivencia de 1 en 10. Con más de 400 personas solidarias que enviaron donaciones, Madison recaudó más de $37,000. ¿Cómo lo logró? Publicando unas fotos muy sarcásticas, realmente impresionantes en su página. Dime si esa no es la sonrisa radiante de una chica al borde de la muerte. Madison afirmó que, mientras se sometía a 15 rondas de quimioterapia y 90 rondas de radioterapia, mantuvo un promedio de 4.0, mientras trabajaba a tiempo parcial. Además dijo que había evitado la caída del cabello causada por la quimioterapia, simplemente tomando suplementos de venta libre y sin lavarlo a diario. Como era de esperar, la gente empezó a sospechar. Testigos con experiencia médica contactaron a la policía tras notar discrepancias en sus fotos, como tubos médicos mal colocados y el problema más obvio, su aspecto saludable. Esto dio lugar a una investigación y revisión del historial médico de Madison, que descubrió, sorprendentemente, que nunca le habían diagnosticado ningún tipo de cáncer. Resultó que Madison también había estado tomando fotos de equipos de las páginas de pacientes reales con cáncer y afirmando que eran suyos. Obviamente, con la cantidad de dinero que ganó, era evidente que había fingido su cáncer por dinero. Pero esa no era la única razón. Tras ser arrestada y finalmente sentenciada por robo, Madison declaró entre lágrimas. Descubrió problemas más profundos y subyacentes. I didn't do this for money or greed. I didn't do this for attention. I did this in an attempt to try and get my family back together. What? No sé cómo esperabas que funcionara eso, Madison. Lo único que logró fue destruir la fe de gente inocente en causas benéficas. Y afirmar que evitó la caída del cabello inducida por la quimioterapia tomando suplementos, vaya,
Es imperdonable. En nombre de todas las personas que sufren cáncer y su tratamiento, creo que todos podemos estar de acuerdo. Madison Rousseau. Antes de convertirse en estrellas del programa Kilos Mortales, las hermanas Slayton de la cadena TLC, Amy y Tammy Slayton eran youtubers con una gran audiencia y una estafa muy controvertida que puso a sus fans en su contra. Tammy y Amy eran conocidas por crear videos de YouTube que incluían desde retos hasta comidas o simplemente charlas a la cámara. Algunos de sus espectadores apreciaban su honestidad, mientras que muchos solo estaban allí para burlarse de sus apariencias. Eso fue así hasta un día de abril de 2015, cuando Amy subió un video que lo cambiaría todo. Con lágrimas en los ojos, Amy les contó a sus fans que Tammy estaba con soporte vital debido a una neumonía. Pidió donaciones en GoFundMe para recaudar fondos para un funeral en caso de que Tammy falleciera, incluyendo la recaudación de fondos para un costoso ataúd triple, que aseguró a los espectadores que sería necesario. ¡Claro! Los fans horrorizados asumieron que la muerte de Tammy era inminente y donaron de inmediato, reuniendo alrededor de $1000. Entonces, ¿qué pasó esa misma semana cuando Amy publicó un video de ella y Tammy riendo, comiendo, charlando y lo más importante, vivas? Los fans estaban furiosos. Resultó que Tammy solo había estado hospitalizada un día. Como era comprensible, los espectadores insistieron en que las hermanas revelaran en qué se habían gastado el dinero. A pesar de haber publicado videos anteriores donde insistía en que el dinero solo se gastaría en el funeral, Amy se retractó rápidamente. Afirmó que le había dado las donaciones a su madre para pagar las cuentas de Tammy y que no era su culpa si su madre no lo gastaba como correspondía. Finalmente y sorprendentemente, Amy nunca reembolsó a los fans a pesar de haberlo prometido. Incluso ahora, a pesar de que las hermanas llevan 7 temporadas con un lucrativo contenido televisivo, los fans aún no han recibido ni un solo centavo. Parece que la avaricia de las Slayton no tiene límites. Estar casada con un próspero empresario simplemente no era suficiente para una francesa de 53 años llamada Anne. La diseñadora de interiores no pudo resistirse a involucrarse en una aventura lasciva después de que una celebridad de primera línea se colara en sus mensajes directos de Instagram en 2023. La celebridad en cuestión, Brad Pitt. What a twist! ¿Qué? Por si no era obvio, el señor Pitt no suele ligar con mujeres francesas casadas de mediana edad en redes sociales, ni siquiera tiene Instagram. En cambio, Anne fue víctima de un estafador de Instagram y se lo creyó ingenuamente. Después de unas semanas no solo creía que estaba coqueteando con Brad, sino que creía que le había revelado su mayor secreto. Tenía cáncer de riñón. Con la ayuda de IA, el estafador le envió a Anne fotos de Brad en una cama de hospital. Selfies que ella creía que había tomado solo para ella. ¿Puedes creerlo? ¿Estas fotos la convencieron? Dios mío. Anne y Brad siguieron intercambiando mensajes durante más de un año. Mientras tanto, Anne se divorciaba de su esposo y al seguir enviándole mensajes a Brad, pronto se convenció de que tenía una relación con el VIP. Pero la cosa se pone más loca. A medida que su relación se desarrollaba, Brad le contó a Anne que había intentado enviarle regalos, pero no podía pagar las tasas aduaneras, y la convenció de que enviara más de $10,000 para finalizar el envío. Esta insistencia siguió después de que Brad afirmara que necesitaba dinero para su tratamiento contra el cáncer. Anne cedió y envió los $900,000 de su divorcio a su nuevo novio. Pero si Brad Pitt es una mega estrella inmensamente rica, ¿por qué iba a creer Anne que necesitaba dinero? Pues bien, el estafador convenció a Anne de que la cuenta bancaria de Brad había sido congelada debido a su divorcio con Angelina Jolie. Anne también estaba en remisión del cáncer, y en su estado de empatía, creía sinceramente que estaba salvando la vida de un hombre, lo que complicó aún más el asunto. Finalmente, tras ver fotos del verdadero Brad Pitt y su nueva pareja, Inés de Ramón, Anne se dio cuenta de que la habían engañado, y comprensiblemente quedó muy afectada por todo. Pero por difícil que sea imaginarse cayendo en la trampa, está bastante claro que Anne era la víctima ideal y vulnerable de los estafadores, y probablemente por eso fue el objetivo. A medida que la IA se ha vuelto más accesible, los estafadores la han utilizado cada vez más para aprovecharse de los más crédulos y vulnerables de la sociedad. Así que, aunque parezca obvio, asegúrate de que tus familiares lo sepan, por muy realista que parezca. Si algo en línea parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Sin embargo, lo único positivo de todo esto es que Anne dice que todavía está contenta de haberse divorciado de su marido. Supongo que hay que aprovechar las victorias donde se pueda. Un asombroso estudio reciente publicado en el Journal of Psychology Research and Behavior Management sugiere firmemente que TikTok realmente está destruyendo el cerebro de la gente. En concreto, el estudio descubrió que desde 2020, un aumento de videos en sitios como TikTok,
que difunden creencias engañosas o falsas sobre el síndrome de Tourette, parece estar provocando que personas que de otro modo serían neurotípicas comienzan a mostrar comportamientos similares a los tics. Si no lo sabías, los tics son sonidos o movimientos repentinos e incontrolables que suelen experimentar quienes padecen el síndrome de Tourette. Los tics causan muchos problemas a quienes padecen esta afección neurológica. Desafortunadamente parece que algunas personas han empezado a fingir que experimentan estos síntomas para generar vistas y dinero en línea, como verás en la asombrosa historia de la TikToker Tics and Roses. También conocida como Emerald, la creadora se hizo viral usando su cuenta para concientizar sobre el síndrome de Tourette, pero los espectadores pronto comenzaron a sospechar. Mira algunos de sus videos. Hello. Cuando personas con Tourette, diagnosticado clínicamente como la youtuber Ticking Together, revisaron el video, notaron que muchos de los tics de Emerald parecían forzados e irregulares, como si estuvieran pensados en lugar de ser compulsiones instintivas. Send me to Canada. Wake up. El tic-tac a demanda al hablar de tics previos como el que hace Emerald en el siguiente video, es algo que los críticos señalaron como atípico en quienes lo padecen. It was a really great idea that whenever we saw someone with their mask under their nose, we just go, nose, sir, nose, sir, nose, like that. Además, los críticos de quienes padecían Tourette de verdad señalaron que si Emerald realmente tuviera Tourette, probablemente se sentiría frustrada en lugar de divertida consigo misma. También mencionaron que los tics tienden a ser mucho menos específicos del contexto, con la misma cantidad de tics recurrentes con mucha frecuencia, mientras que la mayoría de los de Emerald parecían únicos y no recurrentes. Mine. Look, she's got COVID. A medida que el relato de Emerald ganaba popularidad, un análisis profundo en línea reveló detalles más peculiares. Como Tic and Roses había afirmado que había experimentado tics constantemente desde niña, pero entre el contenido anterior compartido había varios videos y transmisiones en vivos, algunos de casi una hora donde Emerald no tenía ni un solo tic. Considerando que Emerald era dueña de un negocio, ¿podría su afirmación sobre el síndrome de Tourette haber sido un engaño para viralizarse y promocionar su negocio? Emerald refutó las sospechas, y aunque argumentaron que quienes sufren de Tourette no tienen tics todo el tiempo, su defensa se vio debilitada al presentar la prueba de una carta de consulta médica. La carta supuestamente profesional estaba llena de errores. Trastornos como TEPT se escribieron 2 veces, se usaron acrónimos en lugar de los nombres completos de los trastornos, y otras expresiones inusuales e informales llevaron a muchos a concluir que la carta era falsa. Aún así, no había pruebas totalmente sólidas de engaño, hasta que una publicación lo cambió todo. En Reddit, una usuaria llamada Jade4101 publicó para aclarar la información errónea sobre Tic and Roses. Jade afirmó ser la hermana de Emerald, algo que los moderadores verificaron posteriormente, y su publicación confirmó las sospechas, afirmando que Emerald probablemente no tenía síndrome de Tourette, aunque le habían diagnosticado la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington suele causar movimientos involuntarios, pero no suele asociarse con los tics vocales que Emerald presentaba con mayor frecuencia. La madre de Emerald también confirmó esto posteriormente, reiterando que no creía que Emerald tuviera síndrome de Tourette, pero pidiendo a la gente que la dejara en paz de todas formas. La saga concluyó poco después, cuando se eliminó por completo la cuenta de Tic and Roses y Em comenzó a publicar en otras cuentas, donde sus tics parecían estar ausentes. Emerald apenas hizo ningún esfuerzo por aclarar la situación, lo que sin duda sonó más a evasivas que a un indicador de honestidad. Sí estaba fingiendo. Como surgieron varias personas con diagnóstico clínico de Tourette, es bastante alarmante, y como sugiere el estudio que mencioné antes, podría estar provocando que otros en TikTok internalicen una comprensión errónea de la enfermedad. Considerando todo, ¿crees que su Tourette era real o la dramática historia de Emerald es demasiado sospechosa? Cuéntame aquí qué piensas en los comentarios. Lucy Whelan era otra influencer que usaba las redes sociales para promocionar su, entre comillas, tratamiento contra el cáncer a cambio de dinero, pero también tenía una motivación aún más siniestra. Afirmando tener cáncer de ovario y solo 12 meses de vida, Lucy publicó innumerables fotos suyas con mascarillas médicas. Incluso fue entrevistada sobre cómo vivía con su enfermedad, pero la cosa empeora. Lucy no solo engañaba al público australiano, su propia pareja Bradley Congerton también fue completamente engañada. Además de su trabajo militar, Brad se convirtió en el principal cuidador de Lucy, comenzando cada día con una meticulosa rutina matutina que incluía sentarla, llevarle comida y darle su medicación, o lo que él creía que era su medicación, pero hablaremos de eso más adelante.
Es difícil creer que Brad no se diera cuenta de que Lucy no estaba realmente enferma mientras la cuidaba a diario, hasta que descubres hasta qué punto llegó Lucy a engañarlo. Lucy no dejaba que Brad acudiera a las citas de quimioterapia, alegando que no quería que la viera así. En cambio, Brad la dejaba afuera del hospital y la recogía después. Las cirugías de Lucy también ocurrían casualmente cuando Brad estaba fuera por trabajo. Peor aún, Brad pidió préstamos de $17,000 para ayudar a pagar los tratamientos de Lucy. Esto más las donaciones que recibió en línea, recaudando más de $50,000. Después de que la gente comenzara a detectar problemas con la historia de Lucy, como el hecho de que afirmaba tener cáncer de ovario en etapa 5, una etapa inexistente, una denuncia anónima a la policía inició una investigación. Finalmente se descubrieron las mentiras de Lucy. La policía encontró notas médicas falsificadas en su casa y frascos de pastillas etiquetados como medicamentos relacionados con el tratamiento que en realidad eran antibióticos y pastillas no relacionadas con el cáncer. Fue sentenciada a 2 años de cárcel por fraude y posesión de medicamentos restringidos. Sin embargo, curiosamente, no había gastado mucho del dinero que había acumulado. Sus abogados argumentaron que el dinero no era la motivación, más bien afirmaron que fue una mentira para llamar la atención que se le fue de las manos, y que la propia Lucy acabó creyéndose durante un tiempo. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿estaba planeando algo elaborado que se interrumpió antes de que pudiera llevarlo a cabo? Dime qué piensas en los comentarios. Sea como sea, cuando Brad y su familia fueron entrevistados después de todo esto, estaban convencidos de que Lucy había fingido su cáncer para tenderle una trampa. Había exhibido comportamientos extremadamente controladores y engañosos en el pasado, y todo parecía llevar a esa repugnante conclusión. Como era de esperar, Brad la dejó. Te lo mereces, Lucy. La triste pareja que ven son los hermanos Tommy y Johnny Smith. Los youtubers eran conocidos por sus batallas con pistolas Nerf, desafíos, bromas y abrir cartas Pokémon. Hasta que todo cambió cuando subieron el video, dejamos YouTube porque nos estamos muriendo, no es broma. En el video los hermanos afirmaban con tristeza que ambos estaban muy pero muy enfermos. It's sad because this is what we love doing. This is what we love doing so much. And our bodies literally can't do it anymore. We're both really sick and this could be the last video that we ever make. So Johnny afirmó haber estado sufriendo una enfermedad renal, afirmando que estaba en sus últimos días. Asimismo, Tommy anunció que había estado luchando contra un grave caso de vértigo y acné. El problema mortal que literalmente enfrentan todos los adolescentes. Aunque hay evidencia poco sólida que sugiere que Johnny sí tenía una enfermedad renal, el hecho de que incluyeran un concurso de regalos en el video dejó bastante claro que sabían que este no era el final. we're gonna hold a huge giveaway right now. Esta teoría se hizo realidad un par de meses después, cuando los hermanos regresaron con aspecto perfectamente normal, sin que nadie reconociera su milagrosa recuperación. Y con los videos que detallaban sus enfermedades desde que fueron borrados, parece que el dúo lo inventó todo por visitas, influencias y dinero, manipulando a su base de fans, compuesta principalmente por niños de la peor manera. Si bien no hubo repercusiones graves, el canal Extreme Games ya no acumula tantas vistas como antes, lo que podría ser justo el karma que merecen. Paula Baumholm pensó que le había tocado la lotería en las citas cuando conoció al bombero voluntario y padre soltero Jesse Jubilee James por internet en 2005. Como adolescentes en una comedia romántica de los 90, la pareja se enviaba constantemente cartas de amor y fotos. A medida que su romance florecía, Paula colmó a Jesse de regalos por valor de $10,000, incluyendo un iPod, DVD y CD. Básicamente lo mejor de principios de la década del 2000. Enamorada perdidamente, fue devastador para Paula cuando los seres queridos de Jesse se pusieron en contacto con ella para comunicarle que había fallecido inesperadamente de cáncer de hígado en 2006. Pero la historia tenía un giro mucho más oscuro. Antes de su muerte, Jesse posponía constantemente sus viajes para ver a Paula, y en una ocasión los canceló porque había encontrado a su padre perdido hacía mucho tiempo en Pakistán, curiosamente específico. Mientras Paula no se percataba, sus amigos se percataron de la extrañeza del comportamiento de Jesse, y tras investigar un poco en internet, descubrieron algo descabellado. Resultó que Jesse Jubilee James no había padecido una enfermedad terminal ni había fallecido. De hecho, Jesse no era un hombre, era una mujer de 58 años llamado Jana St. James.
Resultó que Jana se había esforzado al máximo para demostrar el engaño, creando más de 20 identidades falsas en internet para los familiares y amigos falsos de Jessie, y usando un dispositivo de alteración de voz para hablar con Paula por teléfono. Al parecer todo con el objetivo de estafar a Paula con regalos caros. Y lo que es peor, Paula no pudo demandar a Jana, ya que el tribunal dictaminó que la relación no tenía nada que ver con negocios. Vaya, el mundo de las citas es un infierno. Algunos estafadores no paran, ni siquiera después de ser descubiertos, como Amanda Riley. Para el mundo exterior, Amanda parecía una honesta madre, esposa y profesora de inglés cristiana, un modelo a seguir perfecto que luchaba trágicamente contra el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer de la sangre y el cáncer de pulmón. Todo esto quedó documentado en su blog Lymphoma Can Socket, que fundó en 2012. Excepto por supuesto que todo era una gran mentira. Sin embargo, se esforzó por convencer a sus seguidores. Amanda posó con equipo médico para fotos, falsificó facturas médicas e incluso cartas de médicos. En cuanto al blog, las publicaciones eran extensas y a menudo presentaban situaciones en las que recibía dinero al azar, aparentemente intentando convencer a sus lectores para que hicieran lo mismo. En una publicación, Amanda afirmó que un estudiante de medicina que se sentó a su lado en un avión le había dado un cheque de $1,300 sin que ella se lo pidiera, lo que Amanda calificó como una intervención divina. En total, donantes desprevenidos donaron a Amanda más de $100,000, financiaron vacaciones y regalos. Tras casi 4 años de lujo, comenzaron a identificarse inconsistencias en las afirmaciones del blog de Amanda. Amanda afirmaba autoadministrarse tratamientos en su casa, algo que solo es posible en hospitales con profesionales capacitados. Afirmaba estar bajo quimioterapia extrema, pero a menudo se le veía llevando una vida pública sana y ajetreada. Estas crecientes mentiras dieron lugar a una investigación periodística, seguida de 2 pesquisas por parte de la policía y el IRS. Confirmaron que nunca había tenido cáncer ni había recibido tratamiento. Tras ser arrestada, se declaró culpable y fue condenada a 5 años de prisión por fraude. Parecía arrepentida, pero cualquiera que se arrepienta de verdad de sus actos, seguramente se detendría ahí. Sin embargo, durante sus primeros 18 meses en una prisión federal, Amanda continuó fingiendo más enfermedades. Se quejó de multitud de problemas que la llevaron en ambulancia a urgencias nada menos que 24 veces. En estas visitas se demostró una vez más que fingía. Incluso la descubrieron conteniendo la respiración durante las pruebas de saturación de oxígeno para distorsionar los resultados. ¿Por qué haría esto? Además de intentar conseguir una liberación anticipada por enfermedad, varios médicos han sugerido que podría padecer el síndrome de Munchausen, un trastorno psicológico en el que una persona finge estar enferma o se provoca deliberadamente llamar la atención de los demás. Sin duda cumple con su deber. Esperemos que nunca más tenga la oportunidad de estafar a inocentes. John Caltabiano de Nueva York iba camino a cobrar $1 millón en asistencia social, cuando se vio involucrado en una situación absolutamente descabellada. John trabajaba en una cementera y en 2006 afirmó haber perdido la vista en un accidente laboral. Declaró que su visión estaba tan afectada que se sentaba en la oscuridad escuchando la televisión en lugar de verla. Una historia trágica. Sin embargo, tras recibir una denuncia anónima del Departamento de Justicia, el Seguro Social investigó, y aunque confirmaron que John había perdido la vista de un ojo, el otro resultó completamente ileso. Lo más curioso fue que lo descubrieron grabándolo en video, conduciendo. John, que se declaraba ciego, podía ver lo suficientemente bien como para conducir y evitar a los peatones. Los investigadores también observaron a John caminando con destreza e incluso leyendo, y ciertamente no era braille. Aunque John defendió su versión de los hechos en una audiencia por discapacidad en 2015, usando a su novia para que lo guiara de la mano al edificio, fue declarado culpable de fraude y sentenciado a casi 5 años de prisión, algo que realmente no vio venir. Sonny X Misty es una popular youtuber de videojuegos cuyas travesuras la metieron en serios problemas, obligándola a revelar algo aún más retorcido. Sonny se hizo popular por su contenido para el videojuego Roblox, que solía presentar situaciones dramáticas con supuestos estafadores y a menudo mostraba a sus fans en videos. No era ningún secreto entre los espectadores que el contenido dirigido a niños era en su mayoría una farsa. Pero eso no lo hizo menos impactante cuando un fan, cuyo nombre de cuenta censuraré, afirmó tener cáncer para convencer a Sony de que le regalara una mascota dentro del juego. ¿Ven el problema? Los espectadores creyeron que el fan era en realidad la cuenta alternativa de Sony y se indignaron porque usara el cáncer infantil como una forma de entretenimiento infantil.
La furia en los comentarios, a su vez, obligó a Sony a revelar verdades aún más locas. Sony admitió que quien recibía la mascota no era su cuenta alternativa, sino un fan de verdad que contrató para el video con dinero del juego. Un fan que solo tenía 10 años. ¿Es eso legal? Sony luego pidió a la gente que no acosara la cuenta de Roblox del niño y se disculpó por lo del cáncer. Pero te dejo a ti decidir si esto te pareció bueno y honesto. A pesar de las disculpas de Sony y de que suena bastante joven e ingenua, al final tienes que asumir cierto nivel de responsabilidad como alguien con un par de millones de suscriptores, ¿no? Especialmente cuando tu público son niños. ¡Qué drama de Roblox! Mejor me quedo afuera de esto. Belle Gibson, la influencer más despreciable del mundo, es la mujer que mintió al mundo sobre tener cáncer, y en el proceso disuadió a pacientes de cáncer genuinos de recibir un tratamiento vital. Una mujer de primera, debo decir, pero ¿cómo ocurrió esto? Bueno, Belle afirmó que en 2009 le dieron solo 6 semanas de vida después de que los médicos le detectaran un tumor cerebral maligno, pero después de recibir quimioterapia afirmó que la enfermó, y en su lugar recurrió a métodos no tradicionales. Sin embargo, todo empezó con dudas cuando afirmó que había dejado la quimioterapia y la radioterapia para curarse naturalmente a través de la dieta, la determinación y el amor. ¿Ah? ¿Quién se lo creería? Al parecer mucha gente. Belle saltó a la fama, ganando cientos de miles de seguidores en Instagram. Pronto comenzó a sugerir que su dieta sin azúcar ni gluten curó su cáncer. Con estas atrevidas afirmaciones acumuló una gran cantidad de seguidores como gurú del bienestar, difundiendo información falsa y errónea a pacientes vulnerables con cáncer. Con un libro y una aplicación, ambos llamados The Whole Party, para 2013 ya era peligrosamente influyente. Tomemos como ejemplo a Killia Willy, quien abandonó su tratamiento de quimioterapia gracias a la influencia de Belle, aunque afortunadamente sobrevivió para contarlo tras volver a los tratamientos médicos convencionales. Para 2015, Belle se vio envuelta en una situación delicada cuando finalmente confesó, tras una serie de investigaciones por parte de los medios de comunicación, que no solo sus afirmaciones eran falsas, sino que se había estado quedando con todas las donaciones destinadas a organizaciones benéficas. Y escucha esto, ni siquiera había tenido cáncer. Sin embargo, a pesar de todos sus delitos, el gobierno australiano solo le impuso una multa de más de $500,000 y no se enfrentó a ninguna pena de cárcel. Peor aún, gracias a que vivió a lo grande durante varios años con el dinero que ganó mediante estafas, se dice que aún no ha pagado la multa y ahora afirma estar en la ruina. Vaya, ¿a alguien más se le está poniendo la sangre fría ahora mismo? Ya que a Belle le encanta la comida sana, ¿por qué no le tiramos unos tomates podridos? Para demostrar aún más sus continuas mentiras tras ser descubierta, Belle hizo una entrevista donde le hicieron una pregunta fácil, su edad. Aunque el certificado de nacimiento indicaba que Belle tenía 23 años en ese momento, ella afirmó tener 26. Claras señales de una mentirosa compulsiva que se aprovechaba de los más vulnerables de la sociedad. Una auténtica vileza. John Barry, junto con su hija Meghan, llegó a extremos asombrosamente perversos para ganar dinero, con un plan que incluso afectó a los ricos y famosos. En 2012, cuando Meghan de Guildford, Inglaterra, tenía solo 16 años, ella y su madre fundaron una organización benéfica infantil llamada The Living Magic, cuyo objetivo era conceder deseos a niños con enfermedades terminales. La idea surgió tras la supuesta batalla de Meghan contra un tumor cerebral. Supuestamente Meghan estaba al frente de la organización benéfica y su desgarradora historia rápidamente la llevó a un éxito rotundo. Sus bailes benéficos pronto atrajeron la presencia de una gran cantidad de celebridades, con una recaudación de fondos en el Museo de Historia Natural de Londres, a la que asistieron miembros de One Direction. Incluso llamó la atención del primer ministro del Reino Unido, quien felicitó a la organización benéfica por recaudar fondos para una causa tan noble. Fuera de la organización benéfica, en 2015, Jan recaudó más de $160,000 en una página de Just Giving para financiar un tratamiento que salvó la vida de Meghan en Estados Unidos. Fue entonces cuando Joe Ashcroft, quien de forma similar había recaudado dinero cuando su propio hijo tuvo cáncer, empezó a sospechar. A Joe le extrañó que la página de Jan en Just Giving no mencionara detalles típicos y verificables, como un médico u hospital específico. Joe reunió un equipo para investigar, lo que reveló algo indignante. Ese dinero supuestamente destinado al tratamiento que le salvó la vida, se había gastado al menos parcialmente en un viaje extravagante a Disney World, Florida. Todo mientras las publicaciones en línea de Jan insistían en que Meghan estaba hospitalizada luchando por su vida. Un investigador privado confirmó entonces que la pareja había culminado el viaje en un crucero de lujo, tomando fotos de Meghan y Jan bajando de un crucero, llevando sus maletas en lugar de sueros intravenosos y tanques de oxígeno.
Tras estas revelaciones, la Comisión de Beneficencia del Reino Unido investigó Believe in Magic y finalmente clausuró definitivamente tras descubrir que Jan había estado robando fondos. Si bien es cierto que una buena parte del dinero recaudado por la organización se destinó a brindar experiencias mágicas a niños con enfermedades terminales, los investigadores descubrieron que más de $133,000 de fondos de la organización se habían transferido a la cuenta personal de Jan. Pero hubo otro giro trágico en la historia. Poco después de ser expuesta, Meghan falleció con tan solo 23 años, pero no por un tumor cerebral. Resultó que su cerebro estaba perfectamente normal, en cambio murió de un ritmo cardíaco irregular, causado por una enfermedad hepática. Estuvo enferma, pero los médicos han comentado que sus enfermedades probablemente habrían sido manejables si Jan hubiera buscado un tratamiento constante. En cambio, Jan iba de médico en médico, inventando síntomas e historial médico, lo que imposibilitaba un tratamiento efectivo. Hasta el día de hoy nadie sabe con certeza por qué la madre de Meghan mintió a los médicos, y mucho menos al público donante. Quizás Jan vio una oportunidad para lucrarse con su hija enferma, y simplemente aumentó la apuesta. Algunos incluso han sugerido que Jan mantuvo a su hija visiblemente enferma intencionalmente para seguir aprovechándose del dinero. Cualesquiera que fueran sus motivos, a Jan se le prohibió fideicomisaría de una organización benéfica durante 5 años, aunque no enfrentó cargos penales ni multas. Quizás la pérdida de su hija y de la organización benéfica que ambas crearon les sirva de lección. ¡Increíble! Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.